Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nazario Luna Cruz, pertenezco al Instituto Tecnológico Superior de Huachinango y estudio la carrera de Ingeniería en Informática. La asignatura corresponde a Fundamentos de Telecomunicaciones. El nombre del catedrático, Ingeniero Carlos Madrigal Villarreal. Les expondré la unidad número 5 que tiene por nombre Modelos y dispositivos de comunicación. Empezaremos con la interrogante. ¿Qué son los dispositivos de comunicación? Los dispositivos de comunicación son aparatos que generan o reciben señales analógicas o digitales, permitiendo el intercambio de información. Estos medios fueron creados por el ser humano a lo largo de la evolución histórica. En un sentido muy amplio, un dispositivo de comunicación es cualquier aparato que pueda ser empleado para transmitir un mensaje. En tiempos actuales se constituyen como los principales protagonistas de las tecnologías de la comunicación. Algunos de los dispositivos de comunicación más comunes son el módem, el switch, el router, el teléfono celular, los dispositivos de larga distancia, telefonía satelital, basados en VoIP, el GPS, dispositivos aumentativos y el Bluetooth, como algunos ejemplos de dispositivos de comunicación. Continuamos con la introducción al modelo de referencia OSI. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, que por sus siglas en inglés significa Open Systems Interconnection, más conocido como el modelo OSI, es un mapa de red que fue desarrollado originalmente como un estándar universal para la creación de redes, pero en lugar de servir como modelo como protocolos acordados, que serían utilizados en todo el mundo, el modelo OSI se ha convertido en una herramienta de enseñanza que muestra cómo diferentes tareas dentro de una red deben ser manipulados con el fin de promover la transmisión de datos sin errores. El modelo OSI se encuentra conformado de muchas capas, en total son 7. A continuación les voy a ir describiendo cada una de ellas. Empezaremos con la número 1, que es la capa física. La capa física está constituida por cables, fibras, tarjetas, switch y otros equipos mecánicos y eléctricos que forman la red. Esta es la capa que transforma los datos digitales en señales que pueden ser enviadas a un cable para ser transmitidos. Como segundo tenemos la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es donde la información se convierte en paquetes coherentes y tramas que se transmiten en las capas superiores. En esencia, la capa de enlace de datos descomprime los datos que vienen de la capa física y traduce la información de las capas superiores en los datos a ser enviados a través de la capa física. Como tercero tenemos la red. La capa de red es donde se establece el destino de los datos de entrada y salida. Si la capa de enlace de datos es la carretera para que los autos circulen, la capa de red es el sistema GPS que indica a los conductores cómo llegar ahí, como un ejemplo, ¿no? Como cuarto tenemos la capa de transporte. La capa de transporte es responsable de la transmisión de datos a través de la red. En este nivel, los datos no conceptualizan en términos de paquetes individuales, sino más bien en términos de conversación. Para lograr esto se utilizan protocolos que se definen como reglas de comunicación. En quinto tenemos la capa de sesión. La capa de sesión es donde se realizan, se mantienen y se exterminan las conexiones. Esto generalmente se refiere a solicitudes de aplicaciones para los datos a través de la red. En sexto lugar tenemos a la capa de presentación. La capa de presentación es donde los datos recibidos se convierten en un formato que la aplicación de destino puede entender. El trabajo realizado en esta capa es mejor entendido como un trabajo de traducción. Pongamos un ejemplo: los datos se cifran con frecuencia en la capa de presentación antes de ser pasado a otras capas para su envío. Y como último lugar tenemos a la capa de aplicación. La capa de aplicación coordina el acceso a la red para el software que se ejecuta en una computadora o un dispositivo particular. Y después seguimos con ¿qué es un protocolo? Un protocolo de comunicaciones es el conjunto de reglas normalizadas para la representación, señalización, autenticación y detección de errores necesarios para enviar información
a través de un canal de comunicación. Un ejemplo de un protocolo de comunicación simple adaptado a la comunicación por voz podría ser el caso de un locutor de radio hablando a sus radioyentes. También contamos con ciertas reglas para que funcionen bien los protocolos. La primera de ellas es la sintaxis. Se especifica cómo son y cómo se construyen. La segunda es la semántica, que significa cada comando o respuesta del protocolo respecto a sus parámetros o datos. La tercera es el procedimiento de uso de mensajes. Es lo que hay que programar realmente, los errores y cómo tratarlos. Después continuamos con qué es un estándar. Un estándar es un conjunto de normas y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión en los sistemas de comunicaciones, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en el contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico. Y para que un estándar funcione se tiene que hacer un registro del mismo, que puede ser en papel, para que no se viole en ningún momento. Después continuamos con el tema 5.3, que corresponde a características funcionales de los dispositivos. El propósito principal de los medios de comunicación es precisamente comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar una opinión, enseñar, controlar, etc. Para eso contamos con dos características principales, que es la primera, las positivas. Las características positivas de los medios de comunicación residen en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de comunicación de igual manera hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o por lo menos no desaparezcan por completo. Nos podemos dar cuenta de ello a través de las redes sociales, del teléfono, de la televisión, de la radio. Negativas. Las características negativas recaen en la manipulación de información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. En muchos casos tienden a formar estereotipos, seguidos por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en la difusión. Toda la implementación de una red de comunicaciones de datos involucra una filosofía de diseño y un conjunto de componentes físicos que materializan esta filosofía. Puse una imagen de una persona guardándose el dinero porque vendría siendo esto, ¿no? Que hay algunas personas que utilizan este tipo de información para beneficiarse a sí mismos y por ello eso está mal. Continuamos con el tema 5.4, estándares de interfaces. Para empezar, en telecomunicaciones, una interfaz es el puerto, circuito o circuito físico a través del que se envían o reciben señales desde un sistema o subsistema hacia otros. Implementación de interfaces a alto nivel. Los sistemas operativos y lenguajes de programación de alto nivel facilitan el uso separado de más conceptos y primitivas abstractas de entrada-salida. Por ejemplo, la mayoría de sistemas operativos proporcionan aplicaciones con el concepto de fichero. Los lenguajes de programación C# y C++ y los sistemas operativos de la familia Unix tradicionalmente abstraen ficheros y dispositivos como streams, los cuales pueden ser leídos o escritos, o ambas cosas. La librería estándar de C proporciona funciones para la manipulación de streams para entrada y salida. De igual manera contamos con aplicaciones de la interfaz, que es el controlador de periférico. Actualmente se usan multitud de interfaces o controladores para las conexiones entre el procesador y los distintos periféricos. Cada uno de estos últimos suelen tener su propio controlador. En ocasiones se pueden interconectar los periféricos con la memoria principal directamente, sin pasar por el procesador, para lo cual se utilizan dispositivos más avanzados como los DMA,
que son procesadores dedicados a dichas transferencias. Y como último, contamos con los mecanismos de detección y corrección de errores. Las redes de computadores deben ser capaces de transmitir datos de un dispositivo a otro con un cierto nivel de precisión. Para muchas aplicaciones, el sistema debe garantizar que los datos recibidos son iguales a los transmitidos. Sin embargo, siempre que una señal electromagnética fluye de un punto a otro, está sujeta a interferencias imprescindibles debido al calor, el magnetismo y diversas formas de electricidad. Esta interferencia puede cambiar la forma o temporalización de la señal. Si la señal transporta datos binarios codificados, tales cambios pueden alterar su significado. Existen tres principales tipos de error. Está el error de bit, el error de ráfaga y la redundancia. El error de bit es un término que significa que únicamente un bit de una unidad de datos determinado, byte, carácter o paquete, etc., cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. Para comprender el impacto de este cambio podemos imaginar que cada grupo de 8 bits es un carácter. Continuamos con el error de ráfaga. Significa que 2 o más bits de la unidad de datos han sido alterados. Es importante notar que los errores de ráfaga no implican que se afecten bits consecutivos. Y por último tenemos la redundancia. Una vez que se conocen los tipos de errores que pueden existir, es necesario identificarlos. En un entorno de comunicación de datos no se tendrá una copia de los datos originales que permita errores de la transmisión. Y muestro las referencias bibliográficas. Espero que tengan una excelente tarde.